Quiero decirles que estoy muy emocionada de presentar este libro, porque desde que salió andaba yo persiguiendo a Ricardo, ¿verdad? Para que lográramos sentarnos. Ricardo, como ustedes saben, es un gran periodista, ha trabajado en muchísimos medios y ha estado, yo diría, encima de este caso, ¿no? O sea, no hay como media coma que yo creo que no le hayas buscado. Lo primero que me gustaría saber de este caso, estamos hablando del caso Wallace, el caso del supuesto secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace y todo lo que sucedió en estos 20 años, que se dice bien fácil. Lo primero que me gustaría saber es, ¿cómo llegas tú a ese caso? Porque digo, nos toca a todos los mexicanos que un día vamos por el periférico y empezamos a ver unos enormes, espectaculares, diciendo, ¿conoce usted esto secuestrado? Pero ¿cómo te toca a ti? ¿En qué momento dijiste algo? Este caso no es solo una señora que tiene un negocio de espectaculares, algo más está pasando en este caso. Bienvenido a la Feria Libro en Mesa. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en esta alcaldía, estar en esta feria. Te agradezco muchísimo. No, al revés. El libro tiene ya unas cuantas semanas que salió, sí. Pero es cierto que hace ya 6 años que me tomó, que me asaltó las neuronas. Y bueno, porque les cuento un poco la historia, creo que dependiendo de qué generación es exacto, uno, como el caso Wallace, uno lo conoce más o menos bien. A ver, hay 2 hechos del caso Wallace que uno tiene que conocer. El primero es que en efecto, en 2006, en febrero, se pusieron espectaculares por las principales avenidas, primero de la ciudad y luego del país, en varias ciudades. Hubo en Acapulco, hubo en Morelia, donde la señora Wallace pedía que si uno conocía a los señores que nos pusieron en los espectaculares, le habláramos a su teléfono celular y nos ofrecía entre 250,000 pesos y 50,000 pesos de recompensa. Obviamente, pues los medios se volvieron locos, eso no había ocurrido antes. En fin, algunos casos de secuestro habían sido anunciados, pero esa cantidad de lana no. Entonces, obviamente, mucha gente le llamó, pusieron los espectaculares en las portadas de los periódicos, y de pronto se empezó a volver una cosa muy famosa, porque entonces había en efecto una ola de secuestros. Se hizo una marcha de gente que se vistió de blanco para protestar en ese entonces contra el jefe de gobierno, contra Andrés Manuel López Obrador, y todavía no llegamos a la época de los desaparecidos, ¿no? Y de la violencia como la conocimos después, pero ella supo muy bien colocarse como la madre coraje, ¿no? Frente a unas autoridades bien corruptas que no servían de nada, y entonces ella representó también pues esta idea que se nos metió en la cabeza de que los ciudadanos pues éramos mucho mejores, más chingones pues para resolver este tipo de asuntos. Y la verdad es que se volvió un espejo, ¿no? de esta sociedad civil que nos iba a salvar de los malos gobiernos. Su imagen crece y crece y crece. De pronto se acuerdan de Felipe Calderón, no tengo una idea de algo nos fregó. Felipe Calderón perdió, él dice que ganó la presidencia por punto 56, una diferencia microscópica. Entonces, pues al señor le hacía falta que le creyera que había sido presidente, que había ganado, ¿no? Que era legítimo el señor. Y entonces pronto se topa con la señora Wallace, que anda bien famosa, ¿no? La señora se volvió muy popular, está saliendo en los periódicos, todos los periodistas quieren entrevistarla, y hicieron un trueque, ¿no? El trueque fue muy sencillo. Ella iba a decir en voz alta todo lo que Calderón no podía decir. Ahorita les digo qué cosas. Y a cambio, él le dio chance pues de agarrar a la Procu y a la policía pues como si fuera patrimonio suyo. Y se metía a la cárcel y ordenaba a Genaro García Luna a quién tenía que detener y torturaba a gente para sacarles la sopa, y empezó a ayudar a muchas otras gentes para encontrar desaparecidos y secuestrados, y su poder crece y crece como una cuenta de banco. O sea, imagínense que metió unos centavitos, entonces era una cuenta grandotota, lo cual le permite poner más espectaculares. ¿Por qué más espectaculares? Porque ella era dueña de la empresa de espectaculares. Entonces, pues cada que pedía un permiso,
Imagínense que pedían permiso para poner uno aquí. Pues el alcalde no le iba a decir que no a la señora tan importante, ¿no? Para decirlo rápido. Y bueno, pues se vuelve una bola de nieve. Bola de nieve que en 2010 provoca que le den el Premio Nacional de Derechos. O sea, ya era la Santa Isabel Wallace. Y ahí la tienen en un discurso bastante canijo, que pues, también esto habla de lo que nos gustaba entonces, o a lo mejor de lo que nos gusta ahora, ¿no? En ese discurso, lo que dice es que ella está a favor de la pena de muerte, que hay que matar a los secuestradores, que hay que castrar a los pederastas, que hay que darle 200 años de cárcel a todos los criminales. Y la verdad, cada vez diciendo, eso es lo que le gustaba a Felipe Calderón. O sea, lo que él no podía decir en voz alta, pues ella lo dice bien. Sí, la verdad, bien demagoga la señora, porque pues todo estaba feliz, ¿no? No solamente es la representación de la ciudadanía, sino esta mujer, perdón que utilice estas palabras, pero bien cabrona para poder resolverlo todo. ¿Vale? Tanto crece que a Calderón se le ocurre que si hay que ganar la Ciudad de México, que hay que quitársela entonces al PRD, ¿no? Pues lo mejor era lanzarla de candidata a la jefatura de gobierno. Y la señora Wallace pasa de ser la madre coraje de la ciudadanía para volverse la candidata del PAN para ganar la jefatura de gobierno. Comete un errorcito. Le invitan a la Universidad Iberoamericana con los jesuitas ahí en Santa Fe. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo le va a hacer? Me hablaba de esa, pero dice, ¿cómo le va a hacer para ganar Iztapalapa? Y entonces dice, pues que ahí la gente está muerta de hambre. Y entonces acepta dinero al PRD y están bien vendidos. No, pues se la comieron viva. Se la comen viva. Y como ella había vivido en la agrícola oriental, pensó que la gente se iba a acordar de eso. Entonces viene Iztapalapa y pues primero va a la UAM, Iztapalapa, y la sacan a patadas, y ahí empieza un poco su debate política. Pero luego, pues la señora sabía revivir y Peña Nieto la vuelve a rescatar. Y ahí mantiene hasta finales del gobierno de Peña Nieto mucha influencia y mucho poder. Entonces yo me topo con el caso cuando, pues sí, es un gigante, ¿no? O sea, la gente corría a tomarse selfies con ella, a firmarle autógrafos. Nunca se me habría ocurrido pensar que lo que la volvió famosa era falso. Es decir, que cabía la posibilidad de que su hijo no había sido secuestrado, y que esas personas que subieron a los espectaculares podían ser gente inocente. O sea, aquí, si lo imagínense, el engaño está duro, ¿no? Nos engañaron muchos años, o sea, no, esto no es posible. En esas estábamos cuando una organización de derechos humanos me dice, el caso Wallace es fabricado. Yo estaba en un programa de televisión, estaba entrevistando a un señor de esta organización, y la verdad es que no me atreví al programa de televisión a preguntar más. Saliendo le digo, oye, ¿de veras? Se llamaba David, ¿de veras esta información es cierta? Y me mandó una carpeta grandotota. Y no los voy a aburrir con todos los detalles, pero había un tema central. ¿Quién era el padre de Hugo Alberto Wallace? A ver, ¿por qué el tema central? Porque en la historia que contaron, a Hugo Alberto Wallace lo enganchó una bailarina del grupo Sasasas, le decían la Sasasa, porque estaba en el grupo Clímax, la mesa que más aplauda, la mesa que más aplauda. Y hay algunos señores que luego dicen sí. Así había una. Y era una cosa medio fea, porque imagínense. Pues es que era la música que se cantaba en un table dance. La mesa que más aplauda le llevo a la chica. Y ahí cantaba esta mujer. Y entonces resulta que esta fue la mujer que lo enganchó. Se fue al cine con él. Luego se lo llevó a su casa. Y en su casa le cayeron como 5 en bola. Todos con el rostro cubierto. Y ahí lo amarraron. Y al pobre muchacho le dio un paro cardíaco. Pero como estos eran secuestradores, de esos que les gusta mucho la lana, le tomamos unas fotos, lo hacemos pasar por vivo y pues cobramos el rescate. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Lo serruchamos en la tina
sacamos los restos y los vamos y los tiramos en el puerto del Social. No es cierto, fue el canal de Cuevana. Ahí lo fueron. Esa es la versión. Estamos hablando de 2006, ¿eh? ¿Dónde serrucharon el cuerpo? Pues lo serrucharon en el bañito del departamento de esta chica. ¿Cómo se probó que fue ahí? Porque encontraron una gota de sangre. ¿De qué tamaño? De 1 centímetro por 1 milímetro. Ya de un cuerpo completo, nomás había Es lo único que encontraron, esta una gota. gotita. Y por cierto, la encontraron 6 meses después. El departamento ya se había rentado. El que lo rentó, pues se había bañado. Pues yo supongo que en 6 meses alguna vez se habrá bañado ahí, ¿no? Y pues nada, se encontró la gotita. Y raspan la gotita y le hacen la prueba de ADN, la prueba genética. Y la prueba genética, bingo, confirma todo. 99% del ADN de esa gotita de sangre coincide con la del señor Wallace. Pues ya estás. Sí, lo mataron. Pues ahí está la prueba, la gotita es la prueba. Pero había un chisme. Que el muchacho no era hijo del señor Wallace. Y corría por todos lados. Entonces invito a la señora Wallace al programa de televisión, el mismo, una semana después. Y ahí va ella con sus papeles. No sé si ustedes algún día la vieron, pero le encantaba llegar con altero de papeles. Eso por eso está en YouTube, si alguien lo quiere ver, así arranca el libro y así arranca la historia. Digo, oiga, yo voy a pelar, ¿no? Porque esto de decirle a una mujer en su cara, oiga, pero usted tuvo un hijo con otra persona. Usted la víctima, ¿no? La defensora de secuestradores. Y me atrevo a decir, oiga, pero ¿quién es el papá de Gualberto? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Pues el señor Wallace. Pero es que aquí tengo algunas cosas que me entregaron que quería preguntarle. Pero mira, aquí está el acta de nacimiento y pues se llama distinto. Incluso lleva el nombre de usted, Hugo Miranda Torres. Si yo fuera madre soltera, aquí te lo diría, pero no fui madre soltera. Bueno, pero hay un acta de reconocimiento del señor Wallace sobre este muchacho, pero es 6 años después. ¿A poco hasta que lo metiste a la primaria le sacaron el acta? Es hijo del señor Wallace. Insisto, si es hijo del señor Wallace, esa gota de sangre es verdadera. Pero ¿qué tal si no es hijo del señor Wallace? Nos agarramos ahí. Yo le diría el Choco porque yo no tengo Choco y ella tampoco. 3 días después, aquí está Mari que recibió la llamada. Se comunica una señora y me dice, oiga, yo soy la pareja del señor Carlos León Miranda. ¿Y quién es Carlos León Miranda? Es el primo padre de la criatura de Isabel Miranda. Eran primos hermanos. El señor Carlos y la señora Isabel se casaron. Tuvieron a Hugo. Se divorciaron. Y luego la señora Miranda se juntó con el señor Wallace y el señor Wallace lo reconoció. Y ya hablo con el señor Miranda y pues el señor León Miranda y pues resulta que era así. Me mintió en tele y cadena nacional a las 10 de la noche en Canal 11. Me mintió, ahí está la mentira. Cuando no le mienten, creo que ustedes les habrán metido alguna vez en alguna cosa. Hijo, empieza. La mentira se vuelve un gusano barrenador como el que se le mete a las vacas. ¿Qué hago? Volteo para otro lado, me desentiendo. ¿Qué hago? Pues le voy a seguir. Con lo que no me fui encontrando. La señora fabricó el secuestro. La señora fabricó la muerte, el descuartizamiento. Metió a 6 personas a la cárcel que todavía hoy están privadas de la libertad. 2 de ellas sin sentencia en primera instancia después de 20 años. Y no es que 6 vidas sean pocas, pero encontré 60 víctimas del caso, a las cuales se arrebataron todo, patrimonio, los torturaron para fabricar testimonios, fabricar pruebas. Monumental el engaño. Entonces, mientras su fama iba creciendo, su cuenta de cheques iba creciendo y su fama iba creciendo para darle el premio, para hacer la candidata, esta señora estaba fabrique pruebas. Ahora, entre las pruebas que fabricó, y aquí se acaba el gesto de broma, pues está que mandó torturar a la gente que no cometió ningún crimen para que confesaran que eran responsables del asunto.
o que acusaran a nosotros. Entre esas torturas está la de Brenda Quevedo, que se la llevaron en un avioncito en época de Calderón, de aquí de Santiaguito a Islas Marías, cuando todavía pues era la peor cárcel de este país. Sin sentencia en primera instancia, a Islas Marías nada más llevaban a los condenados. Y ahí 3 días después llegaron gente de la PGR y se la llevaron a una construcción que no se había acabado en la Marina, frente al mar, y ahí la violaron entre 6 hombres. Y a Jacobo Tagle se lo llevaron a Veracruz, a Villaldama, también para forzarlo a que firmara su condena, ¿no? Y lo violaron con un tolete. A César Freire, del altiplano, lo recogieron en un helicóptero y lo colgaron de los pies con una soga. El tipo se desmayó en el aire. Les estoy ahorrando algunas páginas de lectura, pero hay un tema, yo me largué en esta respuesta, pero que es el que a mí me jode más por el engaño que esto implicó. Estas torturas, fueron muchas, pero estas 3 que les estoy contando, más un par más, ocurrieron en octubre de 2010. A ver, esto ocurrió en 2006, salieron los espectaculares, el secuestro fue en 2005. ¿Por qué en octubre de 2010 los torturaron a todos? En septiembre. Porque en octubre de 2010 Calderón anunció que le iba a dar el Premio Nacional de Derechos Humanos a la señora Guala y que quería llegar con los casos resueltos. Entonces torturó para ganarse el Premio de Derechos Humanos. No, estamos ahí. Y vieron el discurso que dio Calderón. Usted me inspira. Yo quisiera ser como usted. Todos los mexicanos quisiéramos ser como usted. Cuando uno descubre ya no el engaño de una mujer muy cruel, el engaño del Estado mexicano, pues sí se cabrón. Y este es un libro justamente sobre cómo fuimos engañados, y lo tengo que decir, y cómo todavía podríamos ser engañados, porque de pronto pululan estas gentes que saben aprovecharse del poder, que saben aprovecharse de los medios, justamente para hacer este tipo de negocios. Ustedes preguntarán, ¿y por qué lo hizo? Se las guardo para el ratito. Sí, tiene toda la razón. Un aplauso, por favor. Cuando uno piensa en la fabricación de este caso, yo alguna vez, no me puedo acordar, ojalá me acordara quién fue, sé que es alguno de los periodistas que, digo, en 15 años que llevamos haciendo ferias, estuvo con nosotros, me dijo, lo más probable, no tenía cómo comprobarlo, pero lo que se podía decir es, lo más probable es que este chavo estaba metido en algo grave, que se pensaba que algo de narcos, que se hubiera quedado a lo mejor con dinero o con droga, y que el sistema de la mamá es, vamos a armar un circo para tapar y que este chavo se pete. No más que menudo circo. O sea, el tamaño de la maquinaria, o sea, está premeditación absoluta, ¿no? O sea, cómo fue armando todo el sistema para ir induciendo quiénes son los testigos, para ir diciéndole a la policía, es por aquí, es terrorífico. Y además pensar que viene de una supuesta madre coraje, como millones de madres que hay en este país, buscando a sus hijos. Lo primero que me gustaría saber es qué tanto daño nos hizo como sociedad. Porque no solo es una mujer a la que le dimos pues el beneficio de la duda, de una mujer que se estaba peleando por encontrar, ¿no? Y hacer lo que las autoridades no hacían. Pero es que nos engañó en todos lados, pero además ¿cuántos están muertos? O sea, está metida la policía, están metidos procuradores, están metidos, los testigos no testigos, el que iba pasando, y le podía tocar a cualquiera. O sea, la sensación es que los agarró nomás porque juntó 3 fotos y dijo, por aquí vamos, ¿no? O sea, no había nada atrás de esta historia. A ver, lo primero que tengo que decir
es que yo no le puse este libro La Usurpadora. Ya, exacto. Entre otras razones, porque ya era una telenovela que se llamaba así. Claro. Y vi, vaya, ¿no? 130,000 personas desaparecidas. ¿Cuántas madres están buscando a sus hijos? Y esta señora se volvió la madre buscadora más grande. Es quitarle, arrebatarle el poder, el lugar, a quien sí se lo merecía. Hace un momento les decía, y Peña Nieto le dio la mano. ¿Cómo le dio la mano a Peña Nieto? 26 de septiembre de 2014. Los chavos de Ayotzinapa. No, desaparecen. 43. El gobierno de Peña no sabe ni cómo arreglar las cosas y acepta que venga la ONU a meter las narices. Y se arma un grupo de especialistas. Y el grupo de especialistas muy rápido dice, falso lo que está diciendo en la Procuraduría, lo que dijo Moisés Cara. Por eso está ahora en la cárcel. No es cierto que los llevaron a un basurero, no es cierto que los quemaron, no hay nada que se pruebe. Claro, no podía Peña Nieto decir en voz alta nada contra la ONU y este grupo, pues porque los había traído. Y entonces, ¿quién hace ese papel? ¿Quién es la experta en hacer ese papel? Otra vez. En empezar a hablar mal de los muchachos, ¿en algo andaban? Ay, esa gente de la Isidro Burgos, de los normalistas, en algo andaban. Estos papás que son unos vividores. Vean sus declaraciones. Estos que trajeron de Colombia y de Chile, no, están cobrando unos dinerales. Este que está allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en 2014, no para la mujer de pegar a quienes estaban buscando a los muchachos. Ya lo había hecho antes, en 2012. Es la principal atacante de la corte cuando se liberó a Florence Cassés. O, dicho en otros términos, ella ya había hecho una campaña contra Florence Cassés muy fuerte. Sí, esa es su especialidad. Ahí sí se había vuelto impecable. Y hay que decir, porque tú citaste, coincido, policías, ministerios públicos, jueces, exacto, jueces, a ver, políticos, los de las cárceles, los custodios, ¿no? Custodios, ¿no? exacto. Pero yo lo tengo que decir fuerte, los periodistas. Eso es una cosa que te iba a preguntar. Los que la abrazaron, la cargaron. O sea, ¿cuántos le hicieron el juego? No, a ver, no habría habido un fenómeno así sin ella. Claro. No. La mayoría, más incapaces todavía, después de que salió el libro, de decir perdón. Ahorita hablaremos de los medios, pero bueno. Viene la pregunta, que ustedes la van a leer en la página 501. Cuando la lean la platicamos, ¿no? Llegó el lobo y se comió la abuelita. Pues no, a ver, ya adelantaste parte del móvil. Un día va César Freire, ya lo habían colgado y lo habían puesto en el helicóptero y lo tenían ahí en lo que se llama el COC, que son tiendas los que peor se portan, ahí lo tuvieron 6 años. Y llega una narcotraficante que dicen que era muy carita, que por eso le pusieron la Barbie. No sé si estaba guapo o no el señor, pero así le pusieron. Y ahí hicieron la Barbie. Ahora la Barbie se mueve bien porque como fue testigo protegido para el tema de Genaro García Luna, pues yo ya ni en la cárcel está, pero en ese momento lo agarraron. ¿Se acuerdan de la foto? Sí, guapo, con una camisa de estas caras, de un polo, riéndose, ¿no? Y lo meten al COC, al de junto, al cuarto de junto. Y entonces, pues en las pláticas que se dan allá adentro, pues, entre las paredes, pues no hay nada, no hay ventanas, no hay nada. Están recluidos por los 4 costados. Pues Freire le cuenta a la Barbie por qué está allá adentro. Pues me acusan de haberme chingado a Gualberto Wallace. Y dice la Barbie, ese cabrón se nos peló con 3 toneladas de cocaína, hombre. ¿Cómo que está muerto? Sí. Esta es la página 501. Voy para atrás. Alberto tenía un problema serio de alcoholismo y consumo de coca. Y por lo que cuentan, estaba hasta la madre de su madre. Si era una gente muy dominante y lo tenía económicamente muy amarrado. Y pues empezó a meter negocios raros, de lavada de lana, en fin. Pero al final, en efecto, pues parece que le distribuía a los Beltrán Leiva y pues algo le pasó que no les pagó.
A ver, ¿se imaginan? 2005, ¿no? Pagar una deuda con la Barbie. Este es el primero que empezó en Acapulco a descabezar gente y a colgar los puentes, ¿eh? Luego se nos ha vuelto normal esta barbaridad, pero 2005. Pues si no pagas, este señor viene por ti, por tu mamá, por tu hermana, por tu tío, por tu abuelo, en 6 generaciones. ¿Cómo resolvieron el problema en la familia Wallace? No está muerto, claro. No fabricaron el secuestro y la muerte para nosotras y nosotros. Fue para nosotros, claro. El auditorio. Claro. Es un secuestro fabricado para decirle a la Barbie, se lo llevaron, lo descuartizaron. Pero a ver, entonces, como se dice en la cárcel, como se dice en el medio, pues hicieron cine. Exacto. No, cuando uno hace cine, escribe un guión, y el guión debe ser creíble, ¿verdad? No va a poner un chaparrito flaquito, chiquitito, y vamos a decir que es Rocky, ¿no? Es Sí, ya no Rambo, ya. ¿no? ¿A quién agarraron? Juana Hilda, ¿se acuerdan la Sasasa? Sí. No se había sido novia de la Barbie. ¡Ay, tu exnovia! Pues conocí a Gualberto. Freire, novio de la Sasasa, de Juana Hilda. Que por cierto, pues era policía en Morelos, cuando los Beltrán Leyva pues despachaban en Morelos. Quiero aclarar aquí que no es delito ser policía. Pero qué fácil es decir que un policía está corrompido. Entonces, claro, pues policía de Morelos, pues cómo no. Su chofer, un muchacho que le prestaba ahí servicios de vez en cuando. Y luego, pues se llevaron entre las patas al hermano del chofer. Se llevaron también al mejor amigo, bueno, al mejor amigo, a un muy buen amigo de Gualberto, que también era amigo de Freire, que es Jacobo Tagle. Y para colmo a la novia con la que acababa de empezar, la novia venía de un viaje de fuera, había venido a México y se la llevaron. ¿Quiénes eran estas personas? Yo las llamo la banda de Chalma. ¿Por qué la banda de Chalma? A ver, podemos llamarla la banda más estúpida del mundo. Pues porque estos, como se conocían, unos meses antes fueron a Chalma por razones distintas, unos para agradecer, otros para conocer, otros para que le hicieran milagrito, y se tomaron una foto en Chalma. Entonces sale el chofer con la cruz, el hermano a un lado, la Sasasa pues enseñaba el ombligo, Brenda pues, también hacía calor, se nota, ¿no? Y entonces dice la señora Wallace, aquí están todos. ¿Qué banda de secuestradores se toma una foto en Chalma con una cruz? Bueno, pues a todos los metieron a la cárcel, menos a uno que estaba en la foto. Solamente uno de esa foto no fue a la cárcel. ¿Saben quién? Un niño de 3 años que es de una pared y que está tapando la cara. Digo, casi lo acusan también de secuestrador al niño y hasta descuartizador. El niño se llevó la lengua, piensa que se habrá llevado. Bueno, pero en realidad todo esto tiene que ver con cómo ocultamos este asunto. Y cabe añadir que ella logra convencer a la policía que Hugo puede ser un testigo protegido. Y ahí es donde la policía empieza a protegerlo, pues ya por mandato de los estatales. La sensación de que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, de que de pronto tu vecino, ¿no? Es terrible, pero hay una parte que a mí que es la parte política de esta historia. Esta mujer ya tenía esos niveles de pues de posibilidades de levantar un teléfono y que le contestaran tanto políticos como o se fue armando, o sea, ¿cómo? Porque eso se supone que era una mujer empresaria muy envalentonada, según dicen, más bien yo creo que mala persona que envalentonada, pero ya tenía cierto poder, ya tenía cierta estructura, digamos, armada de pedir favores, o más bien conforme fue viendo que esto iba subiendo, fue agarrando, ¿no? Armando la telaraña. A ver, dicen que en este país lo que se paga con dinero sale barato.
Un espectacular como los que tiene la señora Wallace, estos de Showcase, viaducto periférico, ¿no? Días grandes, rentas como 400,000 pesos al mes. La señora del Valle de México va a tener unos 70 más o menos, ¿no? Para ese 2005. Haz tus cuentas. Lana tenía. Lana tenía. Ahora, es un medio cabrón el de los espectaculares, porque todo es en cash, ¿no? Los que rentan sus edificios pues no quieren facturar, ¿no? Y los que se quieren anunciar los espectaculares, sobre todo si son políticos, ¿no? Entonces, corre el rumor de que sí es un medio que sirve para lavar lana y por lo tanto pues, hay que ser muy cabrón. ¿Qué tanto? Anécdota de la señora Wallace. El reloj estaba en 2006, ¿no? Luego mover al 1997. Cuauhtémoc Cárdenas acaba de ganar la jefatura de gobierno y pues es el primero que dice, oigan, pongamos en orden los espectaculares de la capital, esto es un desastre. Y resulta que pues empiezan a ver dónde andan los espectaculares y había uno allá en el Ajusco, entonces delegado de Tlalpan, que está muy cerca de los cables de alta tensión. Dice, eso con un ventarrón nos va a llevar la trampa. Entonces le avisan a la dueña, señora Wallace, que le van a quitar este espectacular. Y la señora Wallace, como acostumbraba, llega como con 30 personas, los sube a todos como hormiguitas al espectacular y les dice, si algún cabrón se sube allá arriba, me lo tiran. Ahí tenía sus empleados, ¿no? A punto de cometer homicidio, no sé qué iba a hacer ahí. La delegación, entonces era el Pino que estaba ahí, pues llega con otros 40, ¿no? Entonces empiezan a entonces llega una grúa, para quitar un espectacular, una grúa hidráulica que tiene un brazo como de 25 metros, se eleva el brazo, agarra el espectacular, pues fue a King Kong y lo tira. Es una grúa hidráulica, es decir, funciona con unas mangueritas donde corre un líquido que es el que le da fuerza a la grúa. Ahí estaba jaloneando a las 11 de la mañana, como a las 7 de la noche, y ya la delegación se impone, y ahí va la grúa, agarra el espectacular, y la señora Wallace y su hijito se amarra, saca una tijera y corta las mangueras hidráulicas. Ahí viene la grúa de bajada. La grúa, pero con todo su peso, pasando cerca de los empleados suyos y los de la delegación. Y los cables. El hijo se da cuenta de que la gente los quiere linchar, agarra su carro y se pela dejando a su mamá. Les digo que no la quería tanto. Finísima familia. La señora se encierra en el carro, ¿no? Y ahí, pues típico, ¿no? Le empiezan a mover el carro, en fin. Le habla a su abogado y la acusan de tentativa de homicidio. La fichan. ¿Se acuerdan que les dije que fue candidata a jefa de gobierno? ¿Qué pasó después de ir a la UAM Iztapalapa? El siguiente domingo la revista Proceso la puso en portada, pues en fin, con una ficha. Ahora resulta que la señora Wallace, que lucha contra delincuentes, estuvo fichada y estuvo acusada de tentativa de homicidio. Por cierto, ¿por qué no fue condenada? Porque contrató a un ampón que se llamaba Ricardo Martínez, un abogado, y este abogado logró, pues yo creo que corromper a los jueces, y al final el juez dijo, la señora Wallace sí cortó la manguera, pero muy probablemente no sabía lo que iba a pasar si cortaba la manguera. Es decir, la señora tenía un negocio espectacular, ¿cómo no iba a saber qué pasaba con la manguera si la cortaban? Y la liberaron. También él sí lo sentenciaron por contrabandista. ¿No? Traía cosas de Estados Unidos, no pagaba impuestos, y también él sí tuvo un juicio, en fin, era primo delincuente, le dieron poquito tiempo, pero ya estaban metidos en cosas. Lo más importante, tu pregunta, es que sabían moverse. Claro. Tenían dinero, abogados, el hermano de la señora Wallace era policía federal, pues está en Matamoros, ¿no? Que es la ruta de los Beltrán Leiva, en serio. Pero no había llegado a los Pinos. Claro, ¿no? Entonces, lo que es interesante, el libro lo relata con detalle, es cómo, de ser una señora marrullera con lana, cómo fue haciéndose de poder, de reputación, al punto, en efecto, tengo aquí historias, vecinos no muy lejanos de aquí, que les cayó la AFI, se metieron a su casa durante 2 días, los tuvieron sin tomar, sin beber, sin comer, detenidos, y al final llegó la señora, me equivoqué de casa, era la de enfrente, ustedes disculpen,
como si fuera ella la comandante Wallace. Y eso lo podía hacer porque ya en ese momento le decía a Genaro García Luna qué hacer, y a la fiscalía, y en fin, se volvió de un enorme poder. Ahora, la pregunta es, ¿dónde quedó ese poder? Claro. Hay muchos de esos funcionarios, ya lo citaste, y te puedo decir, el lista es larguísimo. No, bueno, es que eso no. Todo el mundo le fue conviniendo, hizo negocio, les dio lana, en fin. Un chisme, perdón, los espectaculares esos de Peña Nieto que tuvo el primer día, ¿eran varios de la Wallace o no? Porque tenían 900. El principal negocio de los que tienen espectaculares son los políticos. son los políticos. Digo, antes no había redes sociales, pero ¿se acuerdan del señor Miguel Ángel Mancera? Nadie lo conocía. El competidor de la Wallace, el grupo rentable, el señor Escoto, pues le puso 70 espectaculares de la noche a la mañana y su popularidad creció. No, a ver, construye. Claro. Es un intercambio muy mafioso que uno conoce mal, pues. Pero claro, cuando ya entonces llega Mancera y se hace jefe de gobierno, pues Escoto le dice, ahora sí quiero 25 o 35 más concesiones, o la señora Wallace, y ahí es donde cobran. Ahora no te cobran en la campaña, te cobran cuando llegas. Ahora, estos funcionarios, por ejemplo, el señor que le tomó la denuncia a la familia Wallace se llama Rodrigo Archundia. ¿Les suena el nombre? Archundia, sí, claro. ¿Quién era Rodrigo Archundia? Ay, espera. Rodrigo Archundia le tomó la denuncia y él es el principal fabricante del caso. Está en todo el Sí, claro, está la... Segundo momento donde aparece Rodrigo Archundia. Esto es 2005, ¿eh? 2014, cuando se encuentran con que a lo mejor quemaron ahí en Cocula a los muchachos, los de Ayotzinapa. Luego hubo un video que entregó la Marina en donde se ve que pues fueron a hacer fueguito ahí como los Boy Scouts, a prender un fueguito para que pareciera. Y ahí está. ¿Sabe quién es el señor que está prendiendo el fueguito? Rodrigo Archundia. Pues 2005, Rodrigo Archundia, 2014, Rodrigo Archundia. Nada más para que vean en manos de quién está. Hace 4 años lo nombraron fiscal antisecuestro del Estado de México. Y el último año del gobernador anterior, del Mazo se llamaba, era el fiscal de del Estado de México. O sea, el experto en fabricaciones. ¿Usted cree que este señor va a aceptar lo que hizo? No. Archundia es uno de los tantos ejemplos que les podría dar de gente que hoy sigue trabajando en distintas oficinas, están enquistados y que son los que permiten que hoy este asunto siga sin resolverse. Es lo mismo que mis colegas. Sí, claro. O sea, Ciro Gómez Leiva le daba todos los meses voz para que dijera cuántos encuentros había. ¿Ustedes creen que Ciro Gómez Leiva se va a echar para atrás? Y la lista es larguísima. Me han entrevistado para hablar del libro en todos los medios alternativos que se pueden imaginar. Ninguno de los... YouTuberos, ninguno de los tradicionales, pero ninguno. Porque claro, ahí están los periodistas que entonces eran sus amigos, cenaban con ella, pues no se van a atrever, olvídense hablar mal de ella, a reconocer que se equivocaron. Entonces, la complicidad alrededor del silencio del caso es lo que permite que las víctimas sigan ahí y que la cosa no avance. Por eso vine hasta acá con mi libro para convencerlos de que algo tenemos que hacer. A ver, Ricardo, hay una parte medular que es, tú sacas el libro y de pronto se supone que va a haber una audiencia de una testigo que dice que ella habló con este chavo, Hugo Alberto, un año después de todo el show. Esta audiencia va a ser un lunes y de pronto, ¿qué pasa el sábado? Es que me parece que es como de, o sea, solo México, ¿no? Sí, es como si alguien hace una telenovela y muere como si fuera la telenovela. Exacto. A ver, viernes 7 de marzo de 2025. Hace un mes. Mandamos de la editorial 50 libros a distintos periodistas, colegas que podrían interesarse, para que fueran viendo de qué venía el libro. El jueves llegaba a librerías. Entonces, viernes se manda a los periodistas, el jueves llegaba a librerías, y en efecto, el lunes, finalmente fue el martes, la mamá de la segunda hija de Hugo Alberto
que se fue a vivir a Estados Unidos, iba a un consulado de la ciudad donde vive para ratificar una declaración que ya había hecho para mí en la televisión. ¿Qué dice esa declaración? Pues en efecto, que Hugo Alberto le llamó 1 año y meses después por teléfono a Houston porque quería verla y quería hablar con su hijo. Ya antes habían aparecido gastos en sus tarjetas, llamadas en sus teléfonos, otras novias con las que se había encontrado, pero ella se animó a hablar públicamente y a dar su testimonio. Entonces, viernes llega el libro, martes iba a declarar ella, declaró, jueves llega el libro a librerías. Y el sábado, que se nos muere. El 8 de marzo, Día de la Mujer, a las 2 de la tarde, un periodista de apellido Nieto sube un tuit y dice: Isabel Miranda se murió en el hospital ABC de Santa Fe. Segundos después, Miguel Ángel Mancera: siento mucho la muerte. Ciro Gómez Leiva: mi amiga Isabel. Y de pronto llora todo el mundo porque la pobrecita Isabel se murió. Cuando supuestamente estaba negociando con los secuestradores Isabel, y los secuestradradores no le respondían, pues porque se tardaron 50 días en mandar la primera nota de solicitud de rescate. Desde ahí estaba raro. Ella puso una esquela en un periódico y decía: ver para creer. Pues a mí se me ocurrió ese día en la tarde poner un tweet que decía: ver para creer. Uy, me inventaron la madre. No tienes madre, ¿cómo te atreves a dudar? Señor Javier Lozano, espantoso, se puso a defenderla, en fin. Yo logro hablar con el señor Nieto. Oiga, señor Nieto, Antonio Nieto, oiga, ¿cómo se enteró usted? Es que yo conozco un familiar y ese familiar pues estaba ahí en el ABC y pues es mi amigo, y entonces me dijo: ¿quién es el familiar? No le puedo decir. Oiga, ¿de qué murió la señora? No le puedo decir. Está bien. Oiga, ¿va a haber velorio? Sí, en un velatorio del sur de la ciudad. A ver, ¿qué pasa el tipo? Obviamente no me presenté yo al velorio, así me gustó. Fueron 2 chicos que trabajan conmigo y cometieron un error gravísimo. ¿Cómo va uno a un velorio? Pues de negro. Y llegaron todos están vestidos de blanco. Y a bien poquitos. Una misa, 2 horas, y se llevaron al féretro y lo cremaron. Nunca abrieron el cofre, nunca abrieron el ataúd. A ver, hasta ahí estamos. Y luego aparece un acta de defunción. Se publica en los medios, la prueba de que murió. Y en eso me empiezan a dar lata. ¿Que murió en el ABC? Oye, pues yo trabajo en el ABC y aquí no hay registros. Y aquí todo está en la computadora. Y no hay entrada de nadie con ese nombre y no hay salida de nadie. Entonces lo hago público. Pues otra vez la mentirita, ¿no? Como la de la gota de sangre. En el ABC no hay registro. No. Es que murió en otro hospital, en el de nutrición. Entonces, ¿para qué andan diciendo que murió en el ABC? Y hace un par de semanas me habla una señora: yo soy enfermera en el ABC. Y la verdad, como usted, dudaba que hubiera muerto. Pero ya me metí aquí, y aquí está el expediente clínico. Y me empieza a echar un rollo larguísimo. Se lastimó una vértebra, que le pusieron cemento en la vértebra, que parte de ese cemento se le fue al pulmón, que se le perforó el pulmón, le hicieron una tomografía, y ahí descubrieron la tomografía que tenía perforado el colon, y entonces en realidad se murió de peritonitis. Ya me explica todo esto. Oiga, gracias. En algún lugar me da tranquilidad saber pues, que estoy a salvo, ¿no? Mándenme unos, ¿cómo le llaman? Unas fotitos de la pantalla, screenshots, así. No se preocupe, yo se las mando. Oiga, y sus amigas enfermeras que la atendieron, ¿habrá manera de que quieran hablar conmigo? Yo hablo con ellas. Siguiente sábado: ay, mis amigas sí dicen que no quisieron hablar. Bueno, mándenme las imágenes. Uy, no, fíjense que me da mucho miedo. Bueno, no voy a mandar. Pues, sí, ¿dónde estaba? ¿No? Entonces, se murió. Entonces, ¿qué respondo yo? Estoy seguro que se encuentra al lado de su hijo. ¿Ahora dónde? Pues muy buena respuesta. Muy buena respuesta.
A ver, hay una cosa de la que no hemos hablado y es el nivel de intimidación de esta mujer alrededor suyo. O sea, ya no estoy hablando solo de las amenazas que tú recibiste, ¿no? Es que era todo. O sea, el nivel de el que se le pusiera enfrente, iban sobre él, era como aplanadora. Ay, perdón. ¿Yo? Sí, a ver, siempre está la pregunta, oye, ¿no te da miedo esto? Y yo les respondo, la verdad su poder estaba hecho del miedo. Claro. Y ahí aprendí una cosa, si uno logra controlar su miedo, domesticarlo, ponerlo en su lugar, les quita poder a estas personas. Pero lo dices muy bien, o sea, ella sabía imponer miedo. Y la verdad, si es capaz de mandar torturar a alguien en Islas Marías, si es capaz de mandarlo en helicóptero a un sujeto y descolgarlo en una soga, ¿de qué más no será capaz? Y bien, por ejemplo, la abogada de la banda de Chalma, por ser abogada, logró que la acusaran de crimen organizado, que la arraigaran y que luego se la llevaran a Durango y ella jura que la iban a matar. Ahí la salvó un juez que finalmente no permitió que se la llevaran a otro penal donde ella tenía miedo que esto le ocurriera. Periodistas a quienes se metieron a sus casas, a quienes les robaron documentos, testigos. Miren, a ver, les voy a contar una historia de testigo, pero es que, de veras, Hay 400, claro. Okay. Vanessa Figueroa. ¿Quién era? La señora madre soltera que vivía en la planta baja del edificio donde supuestamente que ocurrió esto. Este asesinato habría ocurrido en el tercer piso y Vanessa vivía, bueno, en el segundo piso y Vanessa vivía en la planta baja. Chava guapa, que tenía un bebé chiquito, se acaba de separar. Y en el siguiente piso vivía otro de los integrantes del grupo Clímax, Noel Montaño Gainza, cubano, guapo, la verdad, y cantaba bien. Pues ambos, cuando llega la policía, dicen, oye, ¿qué estaban haciendo ustedes la noche del 11? Imagínense, del 11 al 12 de julio de 2005. Pues la verdad, ligando. ¿Cómo que ligando? No, yo me metí al edificio, ¿no? Entonces, un edificio, una escalera chiquitita. O sea, estaba la planta baja, la puerta del PB y la escalera que subía. Un edificio chiquitito. Estábamos ligando ahí sentados en este escalón. El problema es que si ellos tenían razón, ¿cómo fue que entró Gualberto y no lo vieron? Entró Iguarenda y no la vieron. Bajaron el cuerpo descuartizado. Lo descuartizaron con una sierra en el baño. Había que eliminar a esos dos testigos. ¿Qué pasó? El hermano de la señora Isabel, Roberto Miranda, el policía, fue y acusó a Vanessa Figueroa de falsedad de declaración por andar diciendo que andaba ligando. No, usted no estaba ligando. Y con eso la agarró a golpes y se la llevó al búnker, que es donde llevan. Si un día los llevan al búnker, por favor, busquen un abogado en ese momento. Ayer, no sé cómo sea, pero así era el de la Proco de la ciudad. Y ahí la amarraron durante 12 horas. Y pues le dijeron, te vamos a acusar de ser parte de la banda y vamos a subir unos espectaculares con tu rostro y no vas a volver a ver a tu hijo. Y en esas amenazas estaban cuando la mamá, Leticia Figueroa, pues tiene que hacer algo con el bebé de 11 meses para ir a ayudar a la hija. Entonces le habla al papá del bebé, al señor Moisés. Oye, Moisés, yo sé que traes problemas con Vanessa, pero necesito dejarte a tu hijo unas horas, porque pues si no, pues tengo que ir a atender un asunto, luego te explico de qué va. 12 horas, 18 horas, ella esposada, venía a estar golpeada, ahí el dictamen médico de que la madrearon. Y finalmente dicen, si nos firmas este papel, retractándote de la declaración que hiciste, la había hecho 3 veces, de que estabas ligando, y si dices que oíste ruidos, y si dices que viste pasar unas maletas, y si dices que se las llevaron, y si describes a estas personas, ahorita te dejamos libre. Y si te acuerdas de todo lo que tengo escrito aquí para que te acuerdes. Y entonces dice, vale, les firmo, pero quiero que abajo diga que el señor Roberto Miranda me madreó. Está bien.
Ahí está la declaración expediente, no es que la buscara mucho, ahí está, cualquiera pudo haber leído. Saca la señora Leticia Vanessa del buque y en chinga Toluca y de allá a Monterrey y ahí consigue una visa falsa, todavía se podía, no sé, pero se podía, y vámonos a Estados Unidos con nombre falso. Y ahí se va Vanessa, o sea, hoy vive en Estados Unidos. Oiga, y el niño no lo ha vuelto a ver. El papá se asustó de que la mamá de su hijo fuera secuestradora y se lo llevó. 20 años tiene hoy el niño y ya nunca volvió. Es una de las 60. ¿A poco no da miedo? ¿Porque se murió? Cuando digo el terror que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, es eso, o sea, no tenemos la magnitud de cómo le destrozó la vida a una cantidad de personas sin deberla ni temerla. Pero yo, en algún momento, alguno de los que, no sé, estoy pensando en una tontería, Dorin, por ejemplo, ¿no? O sea, no te estoy hablando de Calderón, que no se va a desdecir, hoy no me quiere que no se va a desdecir, pero pues a lo mejor Dorin, que fue los primeros que dijo, oh, no me quiere este micrófono, a ver si lo que no me quiere decir. Ahí, espero que ahí, a ver si lo logramos. Y alguien de pronto ha dicho, ya, pues no estaba como tan padre asociarse con tamaña señora de terror. Alguien que de pronto diga, pues ya no la voy a defender en público, o se me levanta, no sé, a ver, las cosas que debería hacer uno cuando de pronto se levanta en un restaurante y perdón, yo no la saludo, ¿no? O se para como nos debería parar, perdón la comparación, pero como debería pasar con Sandra Cuevas, que se para en una universidad, y lo mínimo que yo esperaría es que todos los estudiantes se levanten y se vayan, ¿no? Algo, o sea, hubo en algún momento alguna repercusión social hacia ella, o simplemente en el momento del cambio de gobierno de Peña a Andrés Manuel López Obrador queda como desdibujada. A ver, la investigación está hecha a partir de 3 fuentes. 130,000 páginas es el expediente. Yo creo que sin la pandemia el libro no hubiera salido. Exacto. Y luego las notas periodísticas de 20 años, Mundo, y como 130 entrevistas también, como 120 tantas entrevistas. Entonces sí, entrevisté por ejemplo a Dori. Sí pude darme cuenta que había mucha gente que en el camino fue decidiendo alejarse sin volverlo público. Sí. Por ejemplo, cuando yo saco la investigación sobre la gota de sangre, Mancera, Osorio Chong, como 6 o 7 senadores sacan una carta apoyando a Isabel. Okay. Luego hablé uno por uno y es que no sabíamos esto, pero se sacaron la carta en respuesta a lo que dije. Pero de tanto poder tenía para de pronto doblarle las manitas a estos 6. Te sentabas en su mesa, tomabas la misma tortilla y el mismo tenedor. Es como reconocer que tú misma o tú mismo estabas actuando mal. Bueno, ¿qué pasa? Y estas son las más recientes. Sigo con las. La señora Wallace, como no le creía, yo creo que la Barbie, que había secuestrado, pues conecta con el negociador más importante de aquella época de temas de secuestro. Su nombre es Pablo. Pablo. Ahí está narrado. Y entonces Pablo, pues le cree, aunque había muchas cosas raras, ¿no? Las fotos no cuadraban, el mensaje de rescate no cuadraba. Pero luego ella le ayudó mucho, pues era muy poderosa, entonces cuando él andaba buscando secuestrados o tenía problemas, ella le ayudó mucho en este poder. Total, lee el libro y me dice, de hecho, sentarme a hablar contigo. Déjame, te cuento, ahí viene la segunda parte. Entonces nos fuimos a comer. Y me dice, oye, tu libro me dejó frío en las primeras páginas por la fecha que dices que este muchacho fue secuestrado.
No me cuadra. Digo, pues fue la noche del 11 al 12 de julio de 2005. Ajá. Es que a mí me contactó la señora 15 días antes. ¿Cómo? 15 días antes me habló y me dijo que una amiga suya, su hijo había desaparecido, que cómo la podía ayudar. No. Y yo le empecé a decir, pues ve al CAPEA, llama a Locatel, ve a la Fiscalía Especial, es crimen organizado, delincuente. Entonces, ¿no? Entonces, pues ella va tomando notas. El 12 en la mañana, el 12 de julio, lo llama y le dice, Pablo, te tengo que decir que te mentí. No es una amiga, soy yo. Y no es el hijo de una amiga, es mi hijo el que desapareció hace 15 días. ¿Cómo? Esa noche Isabel fue a denunciar el secuestro y la fecha de la chica que se lo llevó a su departamento es el 11. Y hay evidencia de que el muchacho estaba en reventón y borracho el sábado. Pues sí, ¿qué me dice el negociador? Me vio la cara. Claro. Y entonces ya se pone a ver y hay una cantidad. Entonces, este tipo de personas sí ahora están apareciendo para decir, no me la creo. Esos son los que estuvieron metidos en el ajo. En efecto, yo creo que lo he hecho un par de veces. Me he dado el lujo de que se acerque un corrupto y no le doy la mano. Lo voy a presumir, nada más. Me parece. Genaro García Luna me tocó en una cabina de radio, que lo vi y me di la vuelta. Ya tenía yo información suficiente para no. Fue mi cuerpo, no fui yo, se los juro. No, Sí, que dices, no quiero. Bueno, me pasa ahora con frecuencia, pero conmigo. Pero es que no es de Yo mal trabajo, educado, Ricardo. Acabas de decir una cosa importante. No es de mal educado. Es que los maleducados son ellos. O sea, los que nos roban son ellos. Los que, o sea, perdón, me parece de gente decente levantarte y irte. ¿No? Pues lo que pasa es que yo trabajo ahora en una televisora donde hay algunos amigos de ella. Se publica el libro y me dejan de saludar. Sí, son maleducados, ¿no? Claro, o sea, a ver. O sea, como si yo me hubiera inventado esto y volteé para otro lado y deben de hablarlo, no quieren hablar conmigo. Digo, ¿qué es esto? Siento como que voy caminando en medio de un río, hay dos montañas. De un lado, pues la gente le cree, leyó el libro, está viendo los videos, en fin. Y del otro, voltean para otro lado. Te estás hablando de cosa, a ver, importantísima y que tiene que ver con una casta política, que tiene que ver también con medios de comunicación, con periodistas, con cierta, ¿no? Una élite política, en donde no se esperaban que esto lo hiciera alguien de los suyos. No sé si me explico. O sea, para que tengan una idea, o sea, cómo se transforman. A ver, alguien nos ha tenido que explicar, alguno de los que estamos aquí, que nos robaban y que los políticos nos robaban y que llegabas y la alcantarilla que tenían que poner casualmente no la pusieron, pero pues alguien se quedó con la lana. Nunca nos los tuvieron que explicar porque lo vivíamos y lo veíamos todos los días. Cuando Peña Nieto llega a la Ibero, ¿no? Y hay unos compañeros que le empiezan a reclamar las violaciones en Atenco, y el tipo corre y se esconde, ¿no?, en el baño. Esos chicos de clase, esos universitarios de clase alta que toda la vida creyeron lo que sucedía en la televisión y que para ellos era como, pues sí, me lo está contando, saludos, que me lo está contando López Dóriga, me lo está contando. Llegan en la noche, ven todo la que se arma, ponen el noticiero para ver qué fue lo que pasó en su universidad y sale, ya no me acuerdo quién es el López Dóriga, saludos, que no me acuerdo quién estaba, ¿no? Y dice, pues no pasó nada, ¿no? Y entonces dicen, a ver, espérame, yo estaba ahí, yo vi cómo salió corriendo y se escondió en el baño, y yo doy la cara, y yo soy Paloma Razaola, y este es mi número de cuenta, y así sale el 132. Porque por primera vez descubrieron lo que el resto de los mexicanos nos tocaba a diario y lo sabíamos, que era, nos mienten en nuestra cara, ¿no? Entonces, creo que este caso en particular es eso, o sea, no se dieron cuenta o no quisieron ver que alguien a los que ellos mismos le fueron dando tal cantidad de poder
les mentía. Y yo creo que por eso ha sido tan emblemático, porque no surgió no era el caso de Ayotzinapa, era desde las esferas, digo, tampoco es que la señora fuera alta, pero era desde las esferas, ¿no? De las grandes esferas del poder, y en donde de pronto, pues sí, sabemos que se tapan muchas cosas, pero es que ya no tenían cómo. Entonces yo creo que eso es lo que más les ha dolido, y por eso de pronto, por eso de pronto están, ¿me quieren? Voy a hablar hacia acá. Y por eso de pronto es tan difícil. O sea, les cuesta, a ver, que no te hablen, o sea, que estos nuevos compañeros de tu propia televisora de pronto ya no te dicen la palabra. Yo digo, ay, mejor, compadre, vas depurando gente, ¿no? O sea, ahí es donde uno se va dando cuenta de qué lado estás en la vida, ¿no? Entonces, pues mejor, solitos se van descartando, ¿no? No, tienes razón, pero déjame decirte dónde está mi dolor principal. Este libro no es a propósito de la señora Juárez. No, claro. Este libro es a propósito de las víctimas de la señora Juárez. Entonces, en la medida en que se sigue provocando silencio, las víctimas siguen condenadas. Claro. Entonces, sigo con las historias más recientes. Me llama una amiga y me dice, oye, leí el libro, ella es penalista, creo que un penalista tendría que leerlo. Y entonces hablé a la barra de abogados, pues nadie lo conocía. Entre los abogados el libro ¿No leen? Ya lo tienen visto, ¿no? Tenemos a los medios pues escondiendo el asunto, a los exfuncionarios escondiendo el asunto, y a 6 personas en la cárcel, y a 60 víctimas que perdieron todo. Hay un hecho, uno, que podría cambiar esta historia. Uno. Hace ya casi 3 años, Juana Hilda González Lomelí, cantante del grupo Clímax, presentó un amparo para decir: mi confesión se obtuvo mediante coacción y violencia, no es válida. Como ya se cayó la gota de sangre, casi todo lo que queda es la confesión de ella. Entonces, esta confesión no es válida. Y pues una ministra, Margarita Ríos Ajá, dijo: vamos a traer el asunto y que se discuta aquí en la Corte. Se le entregaron a otro ministro, Gutiérrez Ortiz Mena. Lleva 3 años con el documento guardado en el cajón. ¿Qué puede pasar con esta historia? Versión A: Gutiérrez Ortiz Mena se va a ir el 31 de agosto y antes de irse, por dignidad, para llevarme una medalla, voy a resolver este amparo. Y no basta que lo resuelva, basta con que lo ponga a discusión de sus demás compañeros para que este asunto se resuelva. No tenemos noticia todavía. Versión 2: sí, no, yo ya me voy. Se los dejo a los que siguen. Se los dejo a los que siguen. Son 130,000 páginas. No, bueno. Va a desaparecer la primera sala, que es la que está llevando el asunto. Y ahora va a haber un pleno con 9 nuevos. Se sortea. Uno vuelve a cachar el caso. ¿Cuánto se tarda en leer 130,000 páginas? ¿Cuánto se tarda en tener un proyecto? ¿Cuánto se tarda en obtener los votos suficientes entre los 9? ¿3, 4, 5, 8 años? ¡Llevan 20! Si el silencio continúa, ya no es un tema que tiene que ver conmigo o con el libro. El silencio hace que esas personas sigan ahí. Claro. Entonces cuando me dicen, oye, pero ya se murió la señora Wallace, No insistas, ¿no? ¿Para qué sigues fregando? Porque no es a propósito de ella, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo, y por eso quiero cerrar con esto. Me encanta que el libro esté dedicado, y quiero leerlo, a las mamás, a las que sí son madres con Enriqueta, María Elena, Raquel, Rosa y Elena, que son madres de estos 6. Ellas no son usurpadoras. Exactamente, ellas no son usurpadoras. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad. Fue un placer tenerte en esta feria del libro. Quiero decirles que ahí está el libro.
va a estar, está a la venta, va a estar firmándolo. Muchísimas gracias por tenerte aquí, por tenerte en la brigada. Creo que fue muy importante para nosotros, porque si algo hacemos en los eventos de la Brigada para la Ley de Libertad, que queremos que escuchen a los periodistas de viva voz, que tengan la posibilidad de, pues de tenerlos cerca y de saber que no haya un medio que filtre, ¿no?, la información y los datos. Así que muchísimas gracias por estar en esta feria. Gracias, Pedro. Adelante y nos...